Tengo una fascinación y un interés natural por el diálogo entre los católicos y los ateos, ¿no? O los agnósticos. No son lo mismo, pero digamos, se engloban en un universo que es muy distinto al de los que creen en otras religiones. Y recientemente he estado compartiendo con ustedes las reflexiones y el libro de este columnista católico, columnista del New York Times, que recientemente escribió un libro sobre la racionalidad de la fe. Y me refiero a Ross Douthat, ¿no? Y alguna vez conté que él venía de una zona de Estados Unidos, el noreste, lo que se conoce como Nueva Inglaterra, que es una zona donde a las personas no les gusta hablar de su fe y donde el número de personas agnósticas tienen una influencia mayor que en otros estados. De hecho, los dos estados de Estados Unidos que están en la cabeza con el número de no creyentes por estado son Vermont, uno de los estados en esta región de Estados Unidos, y el otro es Oregon, ¿no? Donde en el otro extremo de Estados Unidos, en la costa oeste, y donde ese lugar se volvió así desde que fue, digamos, colonizado, ¿no? Ese fue un lugar de refugio o de encuentro de personas que querían, déjame solo, ese individualismo agnóstico, y eso básicamente creó un poco la característica de ese estado. Recientemente, en una revista católica muy interesante, una revista cultural que se llama The Lamp, ¿no? O sea, La Lámpara, y que está escrita por algunas personas que son amigos míos o los conozco bien, y que son millennials católicos, ¿no? Millennials católicos. Es decir, ahora están recién entrando a los 40, la mayoría de ellos están en sus 30. Ross Douthat no llega a los 50 todavía. Y es amigo de todos ellos. Y estos son católicos que quieren un catolicismo que esté por encima o fuera de los debates eclesiales o los debates políticos. La gran mayoría de los que promueven esta revista y los que son, digamos, autores y editores de esta revista son miembros del Partido Solidario. Probablemente ustedes nunca hayan escuchado, pero es un partido organizado por católicos y apoyado por otras personas, un partido político que quiere acabar con el bipartidismo en Estados Unidos y que surjan otros partidos para que los norteamericanos no sientan que tienen que elegir entre que me rompen un brazo o me rompen una pierna en cada elección. Pero digamos, no voy a entrar aquí a los detalles, es bastante irreal, de hecho ya tiene décadas, y más que una auténtica alternativa electoral, son una especie de protesta, ¿no? Yo voto por ellos y como no aparecen en las balotas, lo escribo. Hay estados que permiten escribir un candidato. En esos estados escriben al candidato del Partido Solidario o Partido Solidarista. Y este es un poco el perfil cultural de estos católicos, ¿no? Y esta revista en inglés que se llama The Lamp, ¿no? Recientemente, después de publicar un libro que ya he comentado, ¿no? Ross Douthat escribió un ensayo, en realidad, porque es un artículo largo que se llama El peregrino accidental. Y es muy bonito porque él ha dado algunos casos específicos de cómo llegó a la fe católica, siendo un clásico, una clásica persona del noreste, de una familia clásica del noreste episcopaliano, donde la fe no se discute, de ella no se habla, es extremadamente privada, no se comenta, nadie comenta cuestiones de fe en los encuentros públicos, ni siquiera, y en los encuentros públicos no hablo de grandes eventos, sino cuando yo voy a la casa de alguien a visitar, no hablo de hoy, pasado mañana es el bautismo de mi hija. No, de cuestión de fe no se habla nunca. Ni siquiera dentro de la familia. Lo mínimo indispensable. Y la gran mayoría de personas van a las misas de Pascua y de Navidad. Y él cuenta cómo pasó de ser un miembro de una de estas familias a ser católico. Y él cuenta que su familia era una familia clásica de Connecticut, del estado donde él es,
con estas características. Una familia muy educada, es decir, ya desde varias generaciones que los miembros de la familia eran de la élite universitaria, o sea, de las personas que podían ir a la universidad. El acceso a la universidad masivo es algo relativamente reciente en Estados Unidos. La gran mayoría de personas no iban a la universidad. Ese es algo que comenzó hacia finales de los 50, ¿no? Cuando el gobierno federal comenzó a pagarle o a subvencionar significativamente los estudios de los jóvenes que se habían inscrito en el ejército, en la marina, para participar en las guerras, que habían estado en la Segunda Guerra Mundial, en Corea, en Vietnam. Entonces había esta ley y eso incrementó el número. Pero hasta mediados del siglo XX era una élite la que iba a la universidad. Y su familia tenía ya varias generaciones de ser universitarios. Su familia era una de estas familias episcopalianas que iban 2 veces al año. Pero él dice la enfermedad y la curiosidad de mi madre, una poetisa, como yo he contado en otras ocasiones, reconocida, o sea, alguien del universo cultural, la llevaron a ir buscando y la movieron al cristianismo de estilo carismático. Es decir, los evangélicos no denominacionales que tienen un estilo muy carismático, es decir, el opuesto a lo que culturalmente es esta región de los Estados Unidos. Discreta, formal, bien vestida. Entonces, eso de levantar las manos y, digamos, expresar los sentimientos es, pues, absolutamente contracultural. Y él dice, bueno, curiosidad espiritual y el sufrimiento que no encontraba respuesta en las formalidades de la iglesia episcopaliana, pero que mi madre comprendió, pero en Cristo sí están, pues, porque Cristo es el supremo sufriente, el supremo sanador, o sea que debe estar en el cristianismo. Él cuenta que eso lo llevó a él porque de alguna forma lo llevaban, pues, oye, ¿quieres venir? No lo obligaban, le decían, ¿tú quieres venir? Y él se embarcaba porque quería estar con su madre, quería estar con sus padres. Cuando comienza a participar de estos eventos, él dice, primero, cuando yo pasaba por el panorama, digamos, religioso de mi ciudad y veía a la gente en los domingos yendo a estas celebraciones formales, yo me convertí en un observador de esa forma de religión. Y posteriormente, cuando iba a estos eventos, a mí me llevaban como invitado. Mi madre no asumía, digamos, que yo era un converso, que yo compartía Yo era adolescente, tenía 14 años. Y también veía esto con curiosidad. Así que cuando mi madre comenzó a gravitar hacia el catolicismo, yo también lo observé con curiosidad. ¿Y esto qué cosa significa? Es como alguien que mira a un pez dentro de una pecera. O sea, yo no estoy en el agua, yo no estoy adentro. No estoy participando de la temperatura, de la experiencia del pez. Lo estoy mirando desde afuera. Lo veo, puedo dar vueltas, mirar, observar todo. Pero así es como lo veía. Sin embargo, yo cuando veo que el catolicismo comienza a hacer sentido, digamos, ver a mi madre comprometida y realizada cuando encuentra la fe católica, me ayudó, pero no me convenció, me dio un impulso, una base emocional, afectiva, buena. Pero si yo no hubiera encontrado la coherencia que encuentro en el catolicismo, no me hubiera convertido. Y esa es una de las cosas que más me gustó del catolicismo, y es que mi madre se aproximó desde el movimiento carismático y en consecuencia desde una posición más, llamémosle mística, dice él. Yo en cambio me aproximé desde una posición más analítica, y lo que descubrí es que estas dos formas de aproximarse, la mística y la analítica, las dos son perfectamente aceptadas dentro de la Iglesia Católica. Vi en el catolicismo que mientras mi madre encontraba esta tradición de grandes místicos, de la gran poesía católica, yo encontraba esta sistematización del catecismo, la sistematización del credo niceno,
de las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino y vi que el catolicismo respondía a mi deseo de sistematización, pero también a mi personalidad de otras maneras, ¿no? De hecho, la oración carismática, cuando mi madre la hacía en este ambiente antes de girar hacia el catolicismo carismático, ¿no? Cuando ella iba allí, la verdad es que no me molestaba acompañarla, pero no me llamaba la atención. Una vez más lo miraba como un pez dentro de la pecera. Pero cuando vi las promesas sacramentales del catolicismo, o sea, que el sacramento dice que opera lo que dice que opera. El bautismo, no importa cómo te sientas, te puede hacer saltar de alegría o quedarte calculador como una piedra. Pero si tú crees que efectivamente el Espíritu desciende, que a través de la confirmación tú eres renovado en tus promesas bautismales, que en la confesión se perdonan tus pecados, no necesitas estar en un estado de éxtasis. Y él escribe, y por eso la Iglesia Católica acepta que algunas personas tengan inclinaciones más o tengan un temperamento más místico y que otras no, y que Dios me ama tanto a mí como a mi mamá, ¿no? Y nos ama y nos llama a la Iglesia Católica. Cuando yo entendí esto, cuenta Daudat, ¿no?, en este artículo del LAMP, cuando yo entendí esto, después ver la enorme coherencia, ¿no?, y la capacidad del catolicismo, su historia, su arte, su articulación, cómo transformó una cultura, cómo transformó un continente o más de uno, su antigüedad, su capacidad para renovarse, para pasar por momentos históricos espantosos donde uno tendría todas las razones para perder la esperanza, ¿no? Y aparece una figura santa, aparece un movimiento histórico y de pronto se renueva. Esto me dio el sentido de que yo realmente podía unirme a la fe y aceptar la fe cuando ya había pasado los 20 años, tenía alrededor de 22 o 23 años, dice él, y me quedó claro, yo puedo unirme a esta iglesia, puedo confirmarme dentro de esta iglesia y sumarme a esta iglesia sin que haya resuelto cada una y todas las preguntas que tengo sobre detalles menores. Porque una mente analítica, y cualquiera que lee los libros de Daudat se da cuenta que tiene una mente increíblemente analítica, ¿no? Él dice, una mente analítica siempre va a tener preguntas, siempre va a tener cuestiones, pero yo estaba seguro, esta iglesia, esta fe, más que una iglesia, unida obviamente a una iglesia, pero esta fe es la que me puede llevar a través de toda mi vida. Y Daudat ha tenido otros libros en los que reflexiona, por ejemplo, sobre la importancia del matrimonio y sobre el sentido sacrificial que tiene el matrimonio. Él, cuando tuvo su tercer hijo, él dice, mi esposa y yo nos sentíamos completamente desbordados. Y la única manera como pudimos tener el tercer hijo, y después ha tenido un cuarto, ¿no? Pero podíamos tener este tercer hijo es aceptando que el concepto de familia es un concepto revolucionario. No solamente revolucionario porque el mundo de hoy no lo acepta y en consecuencia es contracultural. Es revolucionario porque te revoluciona la mente. Entonces, una jovencita inteligente, coqueta, de pronto se convierte en una leona porque tiene hijos. Hay una revolución, ya no es. Todos los aspectos de frivolidad, de tontera, etcétera, se pulverizan. Y efectivamente, yo les digo, en todos mis años de catolicismo, acompañando vidas parroquiales, haber visto desde las jovencitas que coqueteaban, que decían jiji, jaja, y después verlas convertidas en madres. O sea, uno no puede explicar ese salto
si no es la gracia de haber aceptado soy madre, la gracia sacramental, ¿no? Y es lo que dice Dowsat. Y la razón por la cual este punto de vista se llama un ateo discute con un católico, ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Porque todavía no hablas de ningún ateo. Es porque Dowsat en este artículo cuenta un episodio muy curioso. Nunca me hubiera imaginado que aconteció, pero claro, siendo Dowsat del círculo de los grandes periódicos, cuenta que una vez él estaba en la cocina de una casa donde los habían invitado pues, a comer, ¿no? Pero estaba en la cocina y el que estaba ahí era Christopher Hitchens, también estaba invitado a esa cocina, a esa comida. Y lo aborda en la cocina y Christopher Hitchens, les recuerdo, es uno de los famosos jinetes del Apocalipsis, ¿no? Recuerden ustedes, es uno de los que escribe más de un libro, ¿no? Numerosos libros, por qué el cristianismo en general es malo y por qué el ateísmo es excelentemente bueno. Y la influencia que tuvo en la década de los 90 y los primeros años del 2000. Él murió de cáncer en el 2011, ¿no? Así que esta conversación obviamente fue antes del 2011, cuando Dowsat no tenía muchos años de católico. Entonces probablemente Hitchens estaba enojado, oye, ¿tú cómo así te vuelves católicos, ¿no? Y él dice que Hitchens no era una persona que era simplemente atea, era una persona que estaba inquieta con el tema de Dios. Y por más que él había llegado a estas conclusiones que compartía en sus libros y en sus conferencias, él seguía inquieto. Y de la nada le preguntó esto: si Jesús efectivamente hubiera resucitado de los muertos, igual que probaría eso. Acá Ross Dowsat se quedó desconcertado porque dijo, bueno, por lo menos deberías considerar el cristianismo con un poco más de seriedad, ¿no? Pero lo más importante es que si Jesucristo ha resucitado, entonces es verdad lo que predicamos en el credo. Le dijo, no sé si tú conoces el credo niceno, ¿no? O sea, el credo que conocemos con su fórmula larga, ¿no? El corto es el credo de los apóstoles, ¿no? Y Hitchens lo conocía. Le dijo, sí, claro, lo conozco. Sí, el credo largo. Sí, efectivamente. Y le dice, mira, lo que afirmamos ahí no es vago, es bien preciso, ¿no? Y eso es lo que afirma la resurrección de Jesucristo. Y le dice, ¿a qué te refieres? Y Dowsat básicamente le dice, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Dios verdadero de Dios verdadero, Christopher. Y claro, yo estoy leyendo la narración, el entusiasmo lo pongo yo, porque yo soy así. Ross no es así. Ross es un matemático cuando explica la fe. Creo que esto nos enseña, nos recuerda dos cosas a las que siempre regreso cuando hablo del desafío de convertir un ateo, ¿no? O de ayudarlo a llegar a la fe. No importa cuán verdad y cuán contundente sea la fe, el mismo Hitchens se pone en el escenario de que, ya, ok, acepto que Jesucristo resucitó y que Jesús resucitó, ¿eh? Y bueno, justamente, incluso si en ese escenario uno no puede descubrir el valor de la fe, tenemos el otro importante tema. La fe al final tiene una fundamental semilla de gracia. El camino intelectual, muy bien, Ross Dowsat cuenta el suyo propio, pero al final se necesita una semilla de gracia. Hay que rezar por ella, pedirla, y pedirla para cada uno de nosotros y pedirla por todos aquellos que queremos que descubran la fe. Que tengas un buen día.